Estamos ante la última oportunidad que tiene el PLD de real y efectivamente articularse para ser opción en el país. Y cuando hablo del PLD, no hablo exclusivamente del PLD Danilo. Hablo de toda la fuerza PLDista, verde y morada. Y digo esto porque lo voy a analizar de un punto de vista que voy a señalar dos cosas que ellos no quieren oír, no quieren escuchar, ni Leonel ni Danilo. Primero lo voy a poner en contexto. Ustedes conocen, no sé si conocen, me imagino que la mayoría de ustedes sí, las etapas del duelo. Son 5 etapas. Negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. El PLD pasó por todas esas etapas. La primera, que fue la negación, fue en el 2020, cuando negaban haber perdido del PRM y atribuían todo a una ola, no, producto de una división de las fuerzas PLDistas. Inclusive, y me voy más lejos, Danilo estaba convencido de que podían ganar sin Lionel. Estaba negado de que esa división iba a llevarse al gobierno PLDista de Tajo. Y sucedió. Luego de eso vino la ira, porque al no tener el resultado esperado, tenían ira unos grupos con los otros, diciéndose de todo, desde traidores para allá. El grupo de Leonel Fernández y el grupo de Danilo Medina. Producto de lo que ustedes conocen que aconteció en la persecución, el tema de los casos de corrupción, no, los casos culposos, demostró algo interesante fuera de la opinión pública en general. Vamos a lo político. Y es que el PLD tiene una militancia resiliente. Estoicamente resistió los embates de situaciones que no eran propias de esa militancia, que fueron producto de unos dirigentes que estaban en posiciones claves en el gobierno de Danilo Medina. Todo ese cuestionamiento del caso Medusa, Coral, etcétera, lo están pagando todos por igual. Todos los PLDistas, estamos hablando de la dirigencia de la militancia. Algo que no fue una decisión de ellos. Y estoicamente se han quedado ahí en su partido. Y cuando digo que se han quedado, independientemente de lo que se dividieron y se fueron con Leonel, porque siguen en las fuerzas PLDistas. ¿Qué sucede? El PLD de Danilo continuó con la situación de menospreciar a los que se iban. Se fue Valentín, lo menospreciaban, se fue Suárez, Eddie Montaz, hasta Hidalgo. Y todos fueron menospreciados. El candidato del PLD ha ido descendiendo en la preferencia electoral. Independientemente de las diferencias que hemos analizado inclusive en este medio con las encuestas, que lo que presentan se ha evidenciado que no es real en términos electorales. Lo cierto es que ha afectado. Entonces, producto de las elecciones municipales, vino para mí lo que es el acontecimiento de la cuarta etapa del duelo. Luego de la negociación que se dio de una alianza rara, como propiamente dijo Danilo Medina, donde el punto de inflexión que se había vendido, que tanto Danilo como Leonel eran líderes tan sólidos eh, del PLDismo, y los PLDistas son obreros, ovejas, que Leonel a su grupo dice, es por aquí y ellos van todos por ahí. Y Danilo dice, es por acá y van todos por allá. Y estaban tan convencidos de la fuerza PLDista y de lo que significaba electoralmente, que se atrevieron a apostar, bueno, si nos juntamos y decidimos, entre los dos estamos de acuerdo, es fulano, es Juan, pues fulano y Juan iban a ganar. Y cualitativamente eso no pasó. Yo expliqué eso en otro corte, de que cuantitativamente quedó muy cerca, pero cualitativamente no pasó así. Lo que quiere decir que el discurso de que el PLD no había sido derrotado por el PRM, ahora en las municipales, se cayó. Porque el PRM, desde el gobierno, como lo había hecho el PLD, se articuló para ganar y ganó. Entonces, ahora viene la cuarta etapa, que es la depresión, la tristeza, de que lo que se previó, lo que se le dijo a la militancia, que iban a ganar si los líderes se ponían de acuerdo, no se dio. Y ahora van en esa misma tesitura, con la misma estrategia hacia las presidenciales.
Y aquí viene la última etapa del duelo, que es la aceptación. Y aquí en la aceptación voy con lo que dije al principio, para que ustedes entiendan el porqué de este análisis. Y son las cosas que ellos no quieren escuchar. Yo se las voy a decir aquí. Una de ellas es que si el PLD, las fuerzas opositoras, no se deciden a unificarse, no una alianza motrenca y maltrecha, una alianza que automáticamente pasen estas elecciones, vuelve todo para atrás. Vuelven otra vez Leonel y Danilo a estar enfrentados, vuelven otra vez el PLD y la Fuerza del Pueblo a estar enfrentados, cada quien a buscar candidatos en la capital, en Santiago, en todos lados, para al final de la recta intentar unificarse. Y cuando se quieran unir, van a volver los problemas, porque hay que desmontar a uno para enganchar al otro en esa boleta electoral consumada. La única alianza potable en este contexto y de cara a futuro, no estoy hablando necesariamente de 2024, estoy hablando de 2028, 32 a futuro, en el mediano plazo, es una fusión del PLDismo. Escuchen bien, y eso no lo quieren oír ni Leonel ni Danilo. Una fusión total. Dejar el partido Fuerza del Pueblo como nombres, o si quieren acuñar un nuevo nombre, PFLD, no sé. Lo pragmático sería retornar todos al PLD. Y que esa dirigencia política, de esa dirección ejecutiva, esa dirección política de ambas fuerzas, que son todas un PLD, se unifiquen y se balanceen. Y apliquen evidentemente estrategias de nuevos rostros, una nueva generación, un comité colegiado, político colegiado, ¿verdad? Consultivo, de los más antiguos en la posición, que son necesarios, pero no necesariamente tienen que ser los protagonistas. Y deben entender eso estratégicamente. Pero no voy a detallarme en eso para no desvirtuar la idea o la intención de este corte. Una fusión es la única forma y la más expedita para que la oposición, en este caso el PLD, puedan constituirse en una fuerza opositora que realmente significa una amenaza para el PRM. De no hacerlo así, fusionado totalmente, el PRM se encamina a gobernar por los próximos 20 años, mínimamente. Y el PLD a pasar a la historia, ¿verdad? Como una fuerza que se fue desapareciendo. Inmediatamente perdieron el poder en el 20 y evidentemente aparecerá una nueva fuerza que le haga contraparte al PRM, que irá construyendo en los próximos años. Ahora bien, esa fusión PLDista, opositora, que pudiera significar real y efectivamente una amenaza para el partido de gobierno, debería o debe estar encabezada por un rostro, por un liderazgo que unifique los criterios. Y aquí está otra cosa que ninguno de los dos quieren escuchar. ¿Por qué? Porque yo he dicho aquí que Danilo Medina, si no es él el candidato, apuesta a llevar en el 2028 a Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD. Y todo el mundo sabe que Leonel Fernández, en la Fuerza del Pueblo, está preparando todo para que su hijo herede ese liderazgo y se constituya en un proyecto presidencial, como está haciendo Hipólito con Carolina en el PRM. Ahora bien, esto lo que significa es más división a futuro, porque no es verdad que los PLDistas, o el PLDismo, esa estructura que está ahí, va a asumir a Omar. Y no es verdad que los pueblistas van a asumir a Gonzalo, si fue el producto de la división en el 2020. Necesariamente hay una figura, una tercera figura que debe heredar eso. Y la más idónea para mí, y es otra cosa que no quieren escuchar ni Leonel ni Danilo, es, escuchen bien esto, Abel Martínez. Y le voy a decir brevemente por qué. Abel Martínez confluyó en ambas fuerzas. Toda una vida política creció alrededor de Leonel Fernández. Cuando Leonel se marchó a la Fuerza del Pueblo, por la razón que fuera en el 2019 a la interna del PLD, no continuó en ese grupo. Y ahora, en el PLD Danilo se convirtió en el candidato del PLD. Danilo no prefirió a Margarita, no le dio paso a Brito, prefirió por alguna razón a Abel Martínez. Y así también lo prefirió Gonzalo Castillo.
Entonces, Abel es el criterio de oportunidad de ambas fuerzas para unificar un criterio alrededor de un candidato, de una figura que pueda llevar a la unificación de esas fuerzas opositoras. De cara a 2024 ahora y a 2028, lo idóneo habría sido ahora, en el 24, una boleta única con Abel Martínez para la oposición, o hasta con Leonel Fernández, también habría sido práctico. Leonel Fernández, si no ganaba ahora en el 24, ceder el liderazgo no a un Abel Martínez, vicepresidente, que asumiera la boleta. Para mí lo práctico habría sido que Abel habría asumido la candidatura presidencial, una alternativa, construir un nuevo proyecto, como lo hizo el PRM con Luis. Hipólito Mejía venía de sacar un 47% en contra de Danilo en el 2012. Y para el 16, Hipólito le dio paso a Luis. Eso no es verdad que Luis le ganó la interna a Hipólito. Hipólito construyó políticamente el proyecto de Luis. Bueno, tú tienes que venir y ganar internamente para que la dirigencia vea que tú ganaste, que no fue que te regalaron la candidatura. Y se presenta y manda a su gente a apoyar a Luis. Y Luis saca un 70% de la interna del PRM y lo convierte en candidato en contra de Danilo en el 2016. Y saca un 35%. Hoy es presidente de la República. Entonces, el único camino que le queda a la oposición, si quiere realmente representar una amenaza al PRM, al partido de gobierno ahora, es fusionarse de cara al 2028. Si no lo hacen, que se preparen a desaparecer y se preparen para que el PRM gobierne por los próximos 20 años mínimo los próximos 20 años. Y Abel Martínez es la palabra clave de esa oposición PLDista para que lidere esa transición. ¿Qué se le pide a estos liderazgos? Porque hay que tener consciente lo siguiente. No es que den un paso atrás. Los presidentes en este país, un país eminentemente presidencialista, pesan demasiado. Sería un absurdo pedirle a Leonel Fernández y a Danilo Medina que den un paso atrás. Y sería un desatino hasta del candidato que fuera a heredar. En este caso, yo hablo de Abel Martínez. Ahora, lo que sí se le pide es un paso hacia el lado, que trabajen igualmente, incansablemente, que bajen raya, que armen la estructura, que cobren los favores detrás de un candidato, pero un candidato unificado. Leonel por un lado como es presidente, Danilo por el otro como es presidente también. Una candidatura que garantice los intereses de esa estructura PLDista de ambos bandos, ¿no? Danilismo y leonelismo, en esa fuerza opositora, con rostros nuevos que se le puedan presentar a los simpatizantes. Porque, y ya para cerrar, les digo, el PLD, hoy en la oposición, contaba o cuenta con una masa de gente no militantes que simpatizan por ese partido, pero que no están convencidas en volver a apoyar al PLD, porque están viendo que los mismos actores que se les cuestionó tanto su accionar, un accionar repudiado, lleno de temas de corrupción, de abuso de poder, que repudió la sociedad, y esa misma sociedad que apoyó al PLD la repudió, están viendo a los mismos actores, a los mismos protagonistas, actuando igual que como estaban en el gobierno ahora desde el PLD. Lo ven y no se suman. Y eso tiene que entenderlo la dirigencia y la militancia PLDista de la oposición. Por lo que le cabe al PRM y partido de gobierno, van suave. Están suaves, lo demostraron ahora en las municipales, donde cualitativamente ganaron contundentemente a la oposición y se encaminan a lo propio en el 2024. Cuando el PLD y la fuerza opositora Rescate RD hizo el anuncio de prensa de último minuto, se creó una expectativa alrededor de eso, que iba orientada en lo que yo acabo de analizar. Que si hubiesen hecho algo parecido, entonces sí se habrían convertido en una amenaza al partido de gobierno, pero veo que no van por ahí. Y por eso me atrevo a hacer este corte para decirle a Leonel y a Danilo lo que no quieren escuchar. Su única salida, la última oportunidad que tiene el PLDismo para representar realmente una amenaza electoral al partido de gobierno, se llama Abel Martínez y una fusión de las fuerzas PLDistas. Si no, prepárense para estar fuera por los próximos 20 años. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir mi contenido, pero sobre todo, activen la campana de notificaciones para que les siga llegando mi contenido.